Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Eh, pues vamos a seguir tocando esta parte del círculo de la conciencia. Si recordarán, aquí en la imagen está el círculo de la conciencia completo. Y la sesión pasada estábamos viendo la parte de percepción, o sea, es decir, el punto número... No es cierto, la sesión pasada vimos el círculo de la conciencia, las generalidades, ¿no? Y esta sesión lo que vamos a ver es justamente el punto número 1, que es percepción. Entonces, nada más como un poquito como repaso, como para poder contextualizar. El círculo de la conciencia es como una forma de explicar el funcionamiento del ser humano ante ciertas situaciones, así como a muy grosso modo, ¿no? Tiene como varios pasitos que vemos de manera separada para poder entenderlo de manera más fácil, aunque en realidad todo esto está pasando pues, al mismo tiempo, ¿no? Y si no al mismo tiempo, sí uno después de otro. Entonces, bien, decíamos que antes de entrar en percepción, voy a dar como un recorrido rápido y después ya nos metemos en la parte de percepción. Entonces, decíamos que el círculo de la conciencia está dividido en dos. Está nuestro mundo externo y el mundo interno. El mundo externo es todo lo que está afuera, todo lo que nos rodea, y el mundo interno es todo lo que sucede dentro de nosotros. Entonces, la percepción decíamos que es todo de lo que me doy cuenta, ¿no? La parte que registro. Ahorita vamos a entrar más a detalle en eso. Después viene la parte de la emoción, es decir, con eso que me doy cuenta, mi cuerpo emociona de cierta forma, experimento ciertas sensaciones corporales que van a filtrar esa realidad. Una vez que experimento estas emociones, entonces me cuento una historia de lo que está pasando, que es la interpretación, le pongo un nombre, que es el sentimiento, y viene después una intencionalidad, es decir, ¿para qué hago lo que hago? Para finalmente concluir con una acción. Un poco el ejemplo que poníamos, si no mal recuerdo la vez pasada, era de cuando me accidenté en moto, ¿no? Entonces decíamos que percepción, yo iba en la moto y entonces de pronto noto que se abre una puerta, intento girar la moto y de pronto siento un golpe en la pierna, experimento como una sensación muy rara arribita del tobillo, escucho un golpe muy fuerte, todo me da vueltas y me encuentro tirado en la calle, boca arriba con la moto encima. Todo eso fue percepción. Emoción es en el momento en el que se abre la puerta, mi respiración se detiene, mi cuerpo se enfría y mis músculos se tensan. Esa sería la parte de la emoción. La interpretación es, estoy en un accidente y espero no lastimarme mucho, ¿no? Es la historia que me cuento acerca de lo que está sucediendo. El sentimiento es, me sentí asustado. Después viene la intención, cuando yo estaba ya boca arriba con la moto encima, tenía la intención o la necesidad de sentirme seguro y entonces finalmente lo que hago es pedir un celular para que me permitan llamar a mi familia o a una ambulancia. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que habíamos hablado del círculo de la conciencia. Y entonces ahorita vamos a entrar en la parte de percepción. Si recordamos un poquito, la idea es que podamos como conocer los pasos y los puntos del círculo de la conciencia para que podamos empezar a mirar con otros ojos las acciones de nuestros hijos. Decíamos que tiene dos partes el círculo de la conciencia, el mundo externo y el mundo interno. Entonces, lo que nosotros vemos de otros siempre está en el mundo externo, es decir, las acciones siempre son mundo externo, pero las acciones me hablan de toda una riqueza interior que a veces no nos detenemos a analizar o que a veces no nos detenemos a conocer. Y cuando no nos detenemos a analizar esa riqueza, muchas veces nuestro actuar ante esas acciones viene muy influenciado no por una comprensión real de cómo está viviendo la otra persona o en este caso nuestros hijos la situación, sino más como por exigencias personales o por lo que tendría que ser o por lo que nos enseñaron que tendría que ser o por el juicio que nosotros hacemos acerca de lo que hace la otra persona. Entonces, desde ahí la idea es que conociendo esta parte podamos desarrollar una mirada mucho más compasiva, mucho más comprensiva con lo que hacen nuestros hijos y a partir de ahí poder generar acciones mucho más creativas y mucho más empáticas acerca de lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, vamos entonces a la parte de la percepción.
Y para entrar en esta parte de la percepción, les voy a poner una imagen. Entonces, me gustaría que vieran esa imagen. Seguramente la han visto algunos de ustedes. Es una imagen donde están escondidos dos rostros. Algunos de ustedes verán a una anciana y otros de ustedes verán a una joven. Entonces, voy a dar 20 segundos, 30 segundos nada más, para que si están viendo a la joven, intenten ver a la anciana. Y si están viendo a la anciana, intenten ver a la joven. Y si están con alguien más viendo esto, y ese alguien más está viendo algo diferente de lo que ustedes están viendo, entonces intenten explicarle lo que ustedes están viendo y que esa persona les explique lo que está viendo, ¿sí? Es decir, intenten que las dos personas vean a la joven y a la anciana. No se vale tocar el monitor, o sea, no se vale tocar la imagen. Intenten explicarlo solo con palabras, sin hacer trazos en la pantalla o lo que sea. Entonces, 20 segundos para que intenten ver a las dos. Ok, ahí les va. Para las personas que ven a la joven, les voy a explicar dónde está la anciana. Voy a subrayar con mi mano. Entonces, bueno, voy a señalar mejor con mi mano. A ver, esta parte es la barbilla de la vieja, bueno, de la anciana. Esto es la nariz de la anciana y esta es la boca de la anciana. Esta es la barbilla, la boca y la nariz de la anciana. Este es como su ojo con una arruguita y la anciana está como mirando hacia abajo. Y para los que solo ven a la anciana y no ven a la joven, entonces la joven está como volteando hacia la derecha, o sea, es decir, como si estuviera volteando hacia la pared. Y entonces la boca de la anciana es un collar que trae la joven. Todo esto es el cuello de la joven. Esto que era la nariz de la anciana es la barbilla de la joven, unas pestañas y la oreja de la joven. ¿Sí? Entonces está volteando para aquel lado. Entonces, bueno, si ya la vieron, qué bueno. Y si no la vieron, queda ahí de tarea, ¿no? Entonces, bien. Entonces, ahora les voy a poner otra imagen. Y aquí la pregunta sería, con esta imagen de la derecha, sería ¿quién de los dos está equivocado? Y si nos ponemos a ver de cada lado detenidamente, nos daríamos cuenta que ninguno de los dos está equivocado, ¿no? Es decir, si yo me pongo del lado de la persona que tiene boina, pues en realidad hay 4 vigas. Pero si me pongo del lado de la persona que no tiene boina, hay 3 vigas. Entonces, ninguno de los dos está equivocado. Podríamos decir que tiene que ver con el lugar donde están situados o la perspectiva que tienen de lo que están viendo, ¿sí? Ok, entonces, ahora sí vamos a entrar a la parte como un poco teórica de la percepción y después lo aterrizamos con nuestros hijos. Entonces, guarden un poquito ahorita como la experiencia de las imágenes y lo vamos a retomar ahorita en un momento. Entonces, ¿cómo percibimos? Yo les pongo ahí la foto de los sentidos y la realidad es que percibimos por los sentidos, es decir, lo que olemos, lo que tocamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que escuchamos. Todo eso es como la parte de realidad que registramos. Esa es la percepción. Vivimos en un mundo que nos ofrece un montón de cosas y un montón de estímulos. La parte de ese mundo que nosotros registramos es la que vamos a considerar como percepción, ¿sí? Es este proceso de registro. Ahora, este proceso de registro que se da a través de los sentidos tiene que ver con 2 cosas principalmente. La primera es que es un acto que tiene que ver con la voluntad, es decir, en dónde decido poner mi atención. Si yo decido poner mi atención no sé, en una silla, ¿no? Entonces, muy probablemente lo que esté registrando mi cerebro es las características de esa silla. Y lo demás en lo que he decidido no poner atención, muchas de esas cosas van a pasar desapercibidas. Entonces, la primera es la decisión de poner la atención, en dónde sitúo esa atención.
Y la segunda es la fuerza o intensidad de los estímulos. Si yo estoy muy atento a esa silla, pero de pronto se escucha un ruido muy fuerte, por la intensidad del sonido me va a ser casi imposible no voltear a ver qué fue. ¿Sí? Entonces, si el estímulo es demasiado fuerte, entonces voy a voltear o mi atención se va a ir hacia aquel lado. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con esas dos cosas. Y aquí entramos en un tema bien interesante, que ahorita vamos a ver por qué resulta interesante. Que el ser humano está capacitado solamente para percibir bien poquito de la realidad. O sea, es decir, esta parte de registro de realidad es bien poquita. Hay quien habla que es menos del 1%. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros saliéramos del cuarto donde estamos o donde están ustedes, si ustedes salieran de ese cuarto e intentaran describir la temperatura del lugar, muchos quizá ni siquiera se habían dado cuenta de la temperatura del lugar. ¿A qué sabe su boca en este momento? Los sonidos que ha habido durante este periodo de tiempo, lo que han visto y a lo que huele el ambiente, muy probablemente podrían describir menos del 1%. Es decir, lo demás escapa a ese registro que hacemos. Esto es como pues un problema de por sí cuando entramos en la relación con el otro, sobre todo en relaciones que nos interesan, en este caso en la relación con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque entonces eso quiere decir que aunque estemos en un mismo lugar, compartiendo una misma situación, incluso parados en el mismo, o sea, muy cerca uno del otro, vamos a estar registrando cosas completamente diferentes. Dependiendo de qué es lo que sea más importante para nosotros, dependiendo de la intensidad de los estímulos que están alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que vamos a estar viviendo en dos realidades diferentes. Aunque el contexto sea uno, cada uno de nosotros registró partes distintas de eso que vivíamos. Eso hace que haya una realidad externa y la realidad percibida, que es justamente la realidad que registramos. ¿Sí? Vamos a pasar y vamos a tomar esa parte junto con las imágenes. Que espero que no se les hayan olvidado. Ahora, hay otra parte de la percepción que es la propiocepción. La propiocepción es la parte de la percepción que me permite darme cuenta como yo diría que es como de mi estar en el mundo. Es decir, me permite darme cuenta de mis brazos, del movimiento de mis dedos, me permite darme cuenta incluso de las sensaciones que experimenta mi cuerpo, si se me durmió un brazo, si tengo hambre, del estado emocional en el que me encuentro, de si me duele la cabeza, si me duele la pierna, etcétera, etcétera, etcétera. Esta propiocepción también juega en la parte que yo registro de la realidad. No es lo mismo que me esté doliendo la cabeza a que no me esté doliendo la cabeza. Es decir, lo que voy a registrar del mundo va a ser completamente diferente, ¿no? Me acuerdo una vez que se me ponchó una llanta y entonces yo venía por ahí por la central de autobuses y venía hacia el centro de Querétaro y venía por ahí por la carretera a México. Y entonces, esto fue hace mucho tiempo, y según yo, no había ninguna vulcanizadora en el camino, ¿no? Y según yo, iba una vulcanizadora que estaba hasta acá, hasta Paseo Constituyentes, y yo estaba infartado porque pues era mucho ¿cómo se llama? Mucho trayecto con la llanta así, entonces de pronto pensé en orillarme y así. Pero bueno, el punto es que cuando empiezo a avanzar, me doy cuenta que está lleno de vulcanizadoras ahí. Eso es porque justamente nunca había puesto atención en eso, ¿no? Es un poco como las embarazadas. Las embarazadas ven embarazadas por todos lados, ¿no? O las que acaban de tener niños ven bebés por todos lados. Entonces, es un poco así juega la percepción, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí, vamos a regresar un poco a las imágenes y hacer una reflexión acerca de eso. Si estamos hablando de que vivimos en realidades diferentes, podemos hablar de que podemos tomar el ejemplo de la viejita o de la mujer anciana y de la joven. Si ustedes intentaron explicarle
a alguien, o si ustedes intentan explicarle a alguien, ¿dónde está? Voy a poner un ejemplo, la viejita que ustedes ven y que la otra persona no ve, sin marcar el trazo, resulta complicado. Y resulta complicado porque a veces las palabras no alcanzan para expresar esta parte de cómo estoy yo viendo la realidad, ¿sí? Si nos cuesta trabajo con una imagen, que es algo que está ahí, imagínense cómo nos costará trabajo con otras cosas más abstractas o más difíciles de describir, como los colores, o como la tristeza, o como una forma de pensar. Resulta muy complejo, y resulta muy complejo incluso para nosotros que somos adultos y que contamos a lo mejor con un bagaje de experiencias mucho más grande de donde poder echar mano para describir, ¿no? Ahora imagínense a un niño, le cuesta mucho más trabajo poder explicar la realidad que está viviendo, lo que está viendo. Entonces de ahí, ahora sí, vamos a aterrizarlo un poco. En las situaciones cotidianas que vives todos los días, ¿de qué te das cuenta tú y de qué se da cuenta tu hijo? Si nos ponemos a reflexionar un poquito, nos vamos a dar cuenta que percibimos o que nos damos cuenta de cosas completamente diferentes. Y muchas veces no actuamos como si nos diéramos cuenta de cosas diferentes. Actuamos como si nuestra realidad de adultos fuera la realidad del niño también, la realidad de nuestros hijos también. Y esto a veces se vuelve muy cruel porque les exigimos cosas. En la sesión pasada hablábamos de este mundo construido por adultos. Entonces les exigimos cosas desde esta mirada de adultos, desde este conocer el mundo como adultos, ¿no? Yo aquí les voy a poner, o les pongo algunos, les pongo algunos ejemplos, ¿no? Voy a tomar a lo mejor el del viaje en carretera. Ya la vez pasada hablábamos un poco de ir al súper, entonces, viaje en carretera. Tú vas manejando, imagínate que tus hijos van atrás. Un viaje más o menos de unas 2-3 horas en carretera. ¿Qué cosas alcanzaría, vámonos a los sentidos, qué cosas alcanzaría a ver tu hijo de pronto? Muchas veces ni siquiera alcanzan a ver el paisaje. Muchas veces lo único que ven es la partecita de la ventana y ya, ¿no? Quizá el cielo, pero para empezar no ven lo mismo que nosotros. En segundo lugar, no solo no ven lo mismo que nosotros, sino que además a veces no nos ponemos o no nos detenemos a mirar cómo están viviendo el viaje. Es decir, a lo mejor a mí no me está dando el sol, pero quizá a ellos sí, ¿no? Entonces, ya desde esta parte de estar situados en una posición diferente del coche, la cosa se vive distinta, ¿no? La altura también se vive diferente, la temperatura se vive diferente, la velocidad se vive diferente, ¿no? Entonces, son un montón de cosas que hacen que el viaje en carretera para nuestros hijos sea muy distinto a como nosotros lo vivimos. Después, cuando vayamos avanzando en el círculo de la conciencia, vamos a entrar en otras partes como la emoción y como la interpretación, pero ahorita no vamos a entrar en eso. Ahorita que nos baste entender que la realidad que viven nuestros hijos es una realidad muy distinta a la de nosotros, ¿no? Entonces aquí yo los invitaría a hacer el siguiente ejercicio. Tomando en cuenta sus características físicas, o sea, es decir, las características físicas de sus hijos, el lugar en donde se encuentran y las situaciones de las que participan, etcétera, 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 ¿qué cosas piensas que tu hijo está notando del mundo que tú no estás notando? Y desde ahí te vas a dar cuenta que tu hijo vive en un mundo completamente diferente que el tuyo, completamente distinto. Yo me acuerdo el otro día que iba con Matías y entonces íbamos caminando y teníamos que pasar por, íbamos en la banqueta y había un árbol de este lado y entonces de este lado había una pared. Y entonces íbamos caminando, yo lo traía agarrado de la mano y entonces pues yo iba viendo al frente y de pronto venía una calle más adelante
Y entonces mi mirada estaba puesta en que no vinieran coches o en que no fueran a pasar coches un poquito más adelante. Y venía platicando con él y así, ¿no? Y entonces de pronto siento que se para. Se para y entonces volteo con él y le digo, Mati, ¿qué pasó? Y entonces se paró como asustado y me dice, no, papá. Y le dije, ¿no qué? Me dice, no, vámonos. Y entonces dije, ¿por qué vámonos? No, pero si nosotros vamos para allá. No, vámonos. Entonces yo dije, ¿pero por qué? ¿Qué tienes? No. Y entonces, de pronto fue como, a ver, explícame por favor qué pasa, No, me da miedo. Y entonces le dije, ¿qué te da miedo? Me da miedo. Y entonces volteo y a su nivel, o sea, es decir, pues él estaba más agachadillo, ¿no? O bueno, más chiquito, pero a su nivel en la pared había un chapulinzote así, ¿no? Enorme. Entonces, él seguir caminando, pues el chapulín le iba a pasar así como rozando por aquí, ¿no? Y esos son el tipo de cosas que nosotros no notamos, o que no notamos, ¿no? A lo mejor es un ejemplo muy charro, muy sonso, pero hay cosas que nuestros hijos notan que les asustan. Hay cosas que nuestros hijos notan que les entristecen. Hay cosas que nuestros hijos notan que les dan gran desagrado, ¿no? Y si no podemos ver que ellos están viviendo una realidad diferente que nosotros, va a ser complicado que podamos realmente entenderlos, ¿no? Entonces, la idea con esta parte de la percepción es que podamos notar que no vivimos en el mismo mundo. No estamos en el mismo mundo que nuestros hijos. Nuestros hijos no viven en el mismo mundo que nosotros. Y a partir de ahí que podamos detenernos un poco a mirar el mundo como lo miran ellos. Desde su estatura, desde sus habilidades físicas, desde lo desarrollados o no desarrollados que tienen los sentidos, ¿no? Matías se tapa los oídos cada que escucha una licuadora. Yo me imagino que le ha de molestar un montón el sonido, ¿no? Pero lo percibimos diferente. Entonces, si yo le dijera, no te tapes el oído, no seas exagerado, no sé qué, pues siento que estoy matando como una gran parte de su mundo interno. Entonces, bueno, lo primero con esta parte de la percepción es que podamos notar eso, que vivimos en mundos completamente diferentes, ¿no? Y que desde ese vivir en mundos distintos, que podamos ahorita nada más separar. ¿Le gusta tanto como a mí esta situación que estamos viviendo? ¿Le disgusta tanto como a mí esta situación que estamos viviendo? ¿O a él le está disgustando esta situación que a mí me está gustando un montón, ¿no? Yo pongo mucho el ejemplo del súper, pero creo que es de las situaciones más claras que puedo encontrar. Ir al súper para un niño ya de por sí por la estatura, ¿no? Que solamente va viendo piernas y que resulta sumamente aburrido, ¿no? Creo que por eso a veces se meten en las albercas de pelotas y así, porque es como su forma de escapar un poco a esa realidad que no les gusta, ¿no? Entonces, bueno, la idea ahorita es esa. Entendamos el comportamiento de nuestro hijo y de nuestra hija, que parte de que está viendo, escuchando, oliendo, tocando, sintiendo cosas distintas a las que yo percibo en el mundo, ¿no? Y que estaría bien padre que pudiéramos validar ese mundo de niños, porque literalmente es un mundo diferente, es decir, ese mundo que perciben, esa realidad percibida, que pudiéramos validarla como importante y como valiosa. Y si la podemos validar como importante y como valiosa, entonces va a ser mucho más fácil que podamos darnos el tiempo de entrar en su mundo, ¿no? Esta es apenas la percepción, pero cuando entremos a emociones, interpretaciones y así, necesitamos partir de que no estamos viviendo lo mismo. Y bueno, entonces básicamente eso es la parte de percepción. La siguiente sesión entraremos en la parte de emoción, ¿no? Ahí está. En la siguiente sesión entraremos en la parte de
de emoción y después interpretación, que interpretación es una cosa sumamente interesante, ¿no? Bueno, muchas gracias.